Un gusto, una alegría saludarles, apreciados hermanos y amigos y amigas. Que la paz de Dios esté con ustedes, con sus seres queridos, con sus seres amados. Gracias por permitirnos llegar otra vez a sus vidas, a sus hogares, a través de la televisión, a través de la radio, con su programa Lecciones de Esperanza. Cada oportunidad que abrimos la palabra de Dios siempre viene a enriquecer nuestra vida. Esperamos que esa sea la linda experiencia que tengamos con Dios. Y para esta ocasión, para este capítulo, para el tópico de hoy, tenemos un invitado que traerá herramientas que nos van a ayudar a comprender un poco más el libro de Génesis y lo que allí hay y cómo se aplica de manera especial como una lección de crecimiento para nuestras vidas. Les habla a usted del pastor Juan de Osa, pastor de Osa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes o mañanas donde nos estén escuchando, y cuando nos estén escuchando, en esta oportunidad es de oro para que podamos entender el libro de Génesis. Gracias por la oportunidad que esta emisora y que estos medios nos prestan para seguir comunicando la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Qué oportunidad maravillosa esta de poder introducirnos en el libro de Génesis. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a la emisora por esta invitación que nos hacen en este día. Así es, pastor, a toda la gente que está conectada con nosotros. De verdad les invitamos, si es posible, saquen sus Biblias, mis queridos amigos, hermanos, donde quiera que se encuentren, gente en Colombia, en diferentes lugares de Centroamérica, el Caribe, y Europa y en muchos lugares más que a través del internet pueden conectarse con nosotros. El pastor de Osa es decano de la Facultad de Teología de la Corporación Universitaria Adventista en Colombia, así que es un gusto que él nos acompañe. Y hoy estaremos tocando un tema bien importante que nos muestra el libro de Génesis, mis apreciados. Es algo que sucede con un personaje que es Caín y unos resultados de ese accionar, que nos muestra también, primera lección allí es, todo lo que hacemos siempre va a impactar en la vida de alguien, de manera positiva o negativa, pero va a dejar lecciones, va a dejar a veces la posibilidad de que alguien imite, ¿cierto? Eso bueno o eso malo que nosotros hacemos y de eso nos habla el libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 4, que de hecho, pastor, esos dos capítulos tienen algo bien interesante, ¿no? Dijéramos que, aunque aparentemente son una continuación, más bien diríamos que es como si la historia se estuviera repitiendo. Los temas, los tópicos que se tocan en el capítulo 3 ahora reaparecen, solo que con mucha más crudeza en el capítulo 4. Mientras que en el capítulo 3 nosotros encontramos a Adán y Eva con esa experiencia de la caída, cómo Dios los trae a la reflexión. En el capítulo 4, entonces, Dios vuelve al método de la reflexión con Caín. Caín no acepta a primera vista sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes. Después muestra un poquito de arrepentimiento, pero nos sorprende la crudeza con que termina este capítulo, cuando Lamec está literalmente felicitándose a él mismo porque acaba de cometer un par de crímenes. Así es, pastor, y comenzando allí vemos dos hermanos, ¿cierto? En un ambiente, vienen de un hogar que acaba de fallar a Dios, pero que ese hogar estaba con la intención de hacer las cosas bien ahora, debido a esa nueva oportunidad que Dios les estaba dando. Y nacen Caín y Abel. De hecho, los mismos nombres de ellos tienen unas connotaciones que luego se dejan ver en su accionar, pastor, que podemos como aprender allí de esos dos hermanos. Sí, es bien interesante. Nace Caín y entonces viene Eva y dice, mire, por voluntad de Dios he adquirido un varón y ese varón es mi Señor. O sea, ella lo toma como el cumplimiento, ¿cierto? Como el cumplimiento de la profecía. De Génesis 3:15, correcto. ¿no? De que vendría una descendencia que daría victoria. Muy bien. Y recordemos que en Génesis 3, justamente, todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación de Dios se da a nivel de dos descendencias. La descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, en este caso, pues de Satanás. Lo que no sabía Eva, o lo que de repente ella no logró intuir,
es que, es que la única que podía tener las dos descendencias era ella misma. De repente ella no logró intuir eso. Y entonces ahora le nace Caín, su primer hijo, y entonces le pone ese nombre de adquirir. He adquirido una gran bendición. Así es. He adquirido una gran fortuna, por decirlo de alguna manera, con este muchacho. No sé, he dado a luz a mi Salvador. Por eso lo llama a mi Señor. Ahora, en el caso de Abel, pues nace en segundo lugar, es decir, es el segundo hijo, pero ya no es tan importante como el primero. Pareciera que como que a Eva y a Adán, este segundo hijo, Abel, como que no les importará mucho. De hecho, la palabra Abel significa vapor, lo que es pasajero, aquello que no tiene mucho fundamento. Eso es lo que significa el nombre Abel. Así que ellos como que no le prestaron mucha atención, como que no estaban muy felices de que él hubiera nacido. Así que por eso decidieron prestarle toda la atención, casi una adoración a Caín. Mientras que Abel era algo así como el que estaba ahí de más, como decimos aquí en nuestras tierras, estaba estorbando, era un estorbo. Pastor, y mire, notamos la diferencia de los nombres, la diferencia tal vez de la misma actitud de los padres, del uno con el otro, lo que igual impactó las vidas de ellos, ¿no? Es una enseñanza que debemos tener ahí todos los que somos padres, de ser sabios para la crianza de los hijos. Y también se da una diferencia en su accionar y en su relación con Dios. Se nos habla de unas ofrendas que Dios había pedido de manera clara a todos, o sea, el mensaje era para todos igual, pero sucede algo, pastor, es que llegan con unas ofrendas y nos dice que Dios aceptó la de Abel, mas no la de Caín. ¿Qué generó que aceptara la una y no la otra, pastor? Bueno, en este punto hay que explicar algo. Dios no exige un solo tipo de ofrendas. Dios en el Antiguo Testamento, especialmente cuando uno lee el libro de Levítico, uno se da cuenta que ahí Dios pide ofrendas de todo tipo, desde comidas ya elaboradas, animales para sacrificar, granos, en fin, Dios pide una serie de ofrendas. Y en este caso, pues sabemos las profesiones de las dos personas que estamos estudiando hoy. Caín era un agricultor y Abel era un ganadero. Esas profesiones son bien distintas la una de la otra. Cuando uno es agricultor, cuando uno prepara la tierra y siembra, eso es un trabajo muy duro, es un trabajo muy fuerte. En cambio, cuando uno está cuidando ganados, mire usted la palabra cuidar. Es cuidar, es guiar, es enternecerse su corazón frente a un corderito recién nacido, tener compasión de la oveja que está herida o que está renca, es decir, que no logra caminar bien. Es decir, uno se basa en el trabajo duro, brusco, y en el otro en el amor y la compasión. Ahora, obviamente, Caín tenía muchos frutos y yo supongo que esa tierra recién creada, los frutos debieron ser espléndidos, muy hermosos, muy buenos, así que él trajo su ofrenda. Y Abel, entonces, de sus ganados, entonces trajo, yo supongo, la mejor oveja que encontró en su rebaño y la trajo. Ahora, ¿por qué Dios, que es la pregunta que tenemos en este momento, por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y la de Caín no? Es que de repente no se trajo en ese momento la ofrenda que Dios estaba requiriendo. A ver, ¿cómo así? ¿Cuál es la ofrenda que Dios requería cuando una persona estaba en una condición de pecado? Pues la ofrenda que Dios pedía en ese momento era una ofrenda que pudiera ser sacrificada y que produjera un derramamiento de sangre. Es decir, una ofrenda cruenta, con sangre, con dolor.
En cambio, cuando era unas primicias, un diezmo o una acción de gracias, pues se podía traer cualquier otra ofrenda. De hecho, en el libro de Levíticos, cuando ya eso se establece de manera regular, es decir, se regula el asunto de las ofrendas, Dios dice que, por ejemplo, para las primicias había que traer una gavilla, es decir, un manojo del cereal del que se estuviera ofreciendo. En este caso sería la primera, que era la de cebada que se hacía en Pascua, y después en Pentecostés la de trigo. Entonces se traía una gavilla, es decir, un manojo como ofrenda del cereal que estuviera de turno en ese momento. Entonces, vea usted que son dos tipos de ofrenda. Entonces, si era una ofrenda por el pecado, obviamente que la ofrenda por el pecado demandaba derramamiento de sangre. Así que si hay representando ¿cierto? Al Redentor que vendría. Que representaba justamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese sentido, Abel trajo la ofrenda correcta. El problema con Caín es que él esperaba que Dios aceptara las ofrendas, no al modo de Dios, sino al modo Caín. Y hay una lección para nosotros, pastor. Hay gente que dice, no, lo que importa con Dios es la intención, ¿no? Que tú hagas esto y que hagas lo mejor. Él llevó lo mejor, dice la Biblia, de lo que él tenía, pero no era lo que Dios no era lo que Dios había pedido. Correcto. Entonces esa obediencia completa ante Dios es más importante que lo que le presentemos. O sea, hablo de, yo puedo llevarle una ofrenda a Dios, pero si no nace de un corazón que es fiel, no solo con esa ofrenda, sino en mi trato con la familia, con los amigos, en los negocios, en mi intimidad, pues ahí no estamos presentándonos a Dios de realmente. Sí, bueno, un ejemplo bien claro de esto es en el Nuevo Testamento la ofrenda de la viuda. Ella llevaba 2 blancas y con 2 blancas se conseguía el pan suficiente para uno desayunar. Pero, ¿qué llevaban los otros, la otra gente? Bueno, ellos ponían su ofrenda y parece que el arca donde se estaba echando la ofrenda se iba a desfondar con el peso de la ofrenda que caía. Pero esta señora, esta viuda, llevaba 2 monedas pequeñas. Y esas monedas casi ni se sentían caer allá en el arca. Pero Jesús dijo, esta dio más que todo. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de la ofrenda, no es la inmensa cantidad de dinero o de cualquier otro elemento que yo lleve como ofrenda, sino lo que hay en mi corazón. Es decir, no es tan importante lo que yo hago, sino por qué lo hago. Eso es lo que realmente importa. Exacto. El por qué lo hago y que ese por qué lo hago esté en connotación y consonancia, ¿cierto? Con lo que Dios ordena. Ha pedido. Sí. Y en ese proceso Dios no acepta la ofrenda, pero Dios, que es un Dios comprensivo, de amor, muy pedagógico, veo que cuando ve a Caín enojado, Dios le habla, ¿no? Sí. Y aparece una pregunta allí de Génesis capítulo 4, versículo 6. Dice que el Señor le dice a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu semblante? Ajá. Dios lo sabía, pero ahora Dios empieza un proceso de trabajo con Caín, algo similar a lo que pasó con Eva, ¿no? Con Eva, correcto. Y con Abel, para que ellos empiecen a reflexionar sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que estaba pasando. Y entonces viene la misma respuesta de parte de Dios, ¿no? Si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, dice la Biblia ahí, tú lo dominarás. O sea, va una promesa, dice, Sí. Aunque el pecado te esté tentando, y es una promesa para nosotros, si estamos de la mano de Dios, si nos mantenemos, podemos dominar sobre el pecado. Fue lo que le dijo Dios, ¿no? Sí, la tentación no nos llega así de buenas a primeras. Siempre la tentación nos llega por aquellas cosas que nosotros nos gusta hacer. En otras palabras, a veces nosotros decimos que Satanás me tienta, no. A veces que nosotros mismos tentamos a Satanás. Y Satanás está presto. Así que si nosotros enfrentamos la tentación, la desechamos, esa es una posibilidad que tenemos. De hecho, la tentación no es un pecado por sí misma. El pecado una tentación llega a ser pecado cuando esa tentación es consumada, cuando el hecho es consumado. Mientras es tentación, pues una tentación la tenemos todo el mundo. El mismo Señor Jesucristo fue tentado. Y el pastor dice algo, consumado no necesariamente tiene que estar en la práctica,
sino en la mente, ¿no? en la mente. O sea, yo puedo tener un pensamiento sobre algo, pero si yo empiezo a darle vueltas y a maquinarlo y a organizar para que eso se dé, es donde dice el pastor, empieza a concretarse el pecado. El pecado, Si sí. llega el pensamiento y digo, no, no, Señor, sácame este pensamiento y mostrando otras cosas, deseché la tentación de mi mente. Pastor, y ahora aparece una situación bien triste, bueno, se presenta allí el crimen, ¿no? Sí, De Caín sobre su hermano Abel, que tiene un montón de aristas y de implicaciones bien interesantes que dejan ver también algo que venía desde los padres también, que había impactado la vida de los hijos, de la relación de ellos con Dios y que ahora se veía el resultado, ¿no? De esa situación. Pastor, ese crimen que comete Caín sobre él tiene algo que ver con lo que usted mencionó ahorita también de una actitud que había empezado a crecer en el corazón de Caín, resultado del nombre que tenía, del trato de sus padres, ¿no? ¿Qué podemos tomar allí sobre eso? De qué pudo o cuáles fueron razones que no son justificables, pero que tuvo Caín en su mente para realizar ese acto? sí, era algo así como eliminar la competencia. En el mundo natural eso se ve. Lo que llamarían algo así como una selección natural. Si yo soy aquí el heredero, mis padres en algún momento se van a morir, entonces pues hay que eliminar la competencia para yo quedar solo. Es decir, es ese, digamos, esa misma cosa que la serpiente le dijo a Eva, mire, vas a ser como Dios. De hecho, el nombre que le dieron a Caín fue mi Señor, es decir, algo así como mi Dios. La Biblia hebrea, para esa expresión de mi Señor, usa el tetragrama, es decir, el nombre Yahvé. Es decir, que le pusieron el nombre de Dios. Así que había que eliminar la competencia para que yo solo sea Dios. Y eso fue justamente el mismo episodio, eso es lo mismo que hizo Eva. Eva vio, estudiamos la semana pasada, cómo aquella fruta era deliciosa, pero era más apetecible si con ella se iba a alcanzar la sabiduría. En otras palabras, era el deseo de estar por encima, incluso de Dios mismo, ser como Dios. Recuerden, la semana pasada estudiamos, Satanás estaba ofreciéndole a Eva lo que él no podía dar, lo que él mismo no tenía, pero era ese deseo de ser como Dios. Ahora Caín está manifestando justamente lo mismo, el deseo de ser igual a Dios, de ser el único Dios, y entonces había que eliminar la competencia. Eso es nefasto. Y saber que muchos de nosotros justamente actuamos de la misma manera. Actuamos de la misma manera, pastor. Sí, a veces criticamos y juzgamos a otros, o tal vez, no, ese Caín, ¿cómo va a hacer esto? Pero nos vamos dejando a veces guiar por sentimientos y emociones que no están acorde a la voluntad de Dios. Y ahora Caín deseaba algo, estar solo para ser como el poderoso. Y al finalmente ese es lo que recibe, ¿no? Se queda Exactamente. solo, errante, le toca, así como también, y un paralelo como usted mencionaba, Adán y Eva tienen que salir del Edén y ahora Caín tiene que salir del círculo de la familia y andar errante como consecuencia. Ahora viene un castigo de parte de Dios, pastor. Ese castigo, ¿qué connotaciones tiene en la vida de Caín? ¿Qué lecciones nos da a nosotros? Y en eso mismo, si nos puede contestar usted, Dios, aún a pesar de que castiga y disciplina a Caín, ¿lo abandona? La disciplina de Dios es redentiva. Cuando Dios infringe un castigo, cuando Dios asigna un castigo, ese castigo tiene como fin último la redención de la persona. Mire que Dios viene y llama a Caín y le dice, mire, ¿dónde está tu hermano? Caín literalmente dice, yo no sé. De paso, yo no soy el guardaespaldas de mi hermano. Es decir, lo que sea mi hermano, lo que le pase a mi hermano, ese no es mi problema. Entonces, pero Dios viene y le dice, mira, la sangre de tu hermano clama. Clama desde la tierra, está clamando, y lo que clamaba era justamente justicia. Así que, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo usted? Y entonces viene Dios y entonces le da el castigo. Mire, usted va a vivir errante
va a ir de lugar en lugar, pero viene este hombre y dice, y aquí hay un asunto bien interesante, ahora me está usted, el castigo es muy duro, tengo que irme y cualquiera que me encuentre me va a matar. Ahora se asusta de las consecuencias. Entonces, pero no es que Caín está arrepentido. Él hizo algo en su fuero interno, su fuero personal, él pensaba que había hecho justamente lo que tenía que hacer, eliminar a su hermano para evitarse dificultades con él más tarde. Así que hizo lo que tenía que hacer. Ese era el pensamiento. Pero ahora justamente eso que él quería, ahora le tocó vivir solo. Es decir, lejos del núcleo familiar, una familia ya grande, porque recordemos que la Biblia, este libro de Génesis y cualquier otro libro de la Biblia y toda la Biblia entera, es un resumen de lo que Dios ha querido hacer con la humanidad. Y como resumen solamente tiene los datos más importantes e interesantes y los que coadyuvan al proceso de que nosotros entendamos el plan de la salvación. Entonces, la familia humana ya estaba grande en este momento, a pesar de que se mencionan solo 3 hijos de Noé. De Caín, Aquí, de Abel. Caín, Abel y más tarde Set. Sí, 3 hijos de Adán, perdón. Entonces, pero ya la familia, la Biblia termina diciendo ahí en la historia de Adán que tuvo hijos e hijas, es decir, muchos hijos y muchas hijas. Entonces, pues la humanidad ya estaba extendida. Él dice cualquiera, pero él tenía que irse de su civilización, del centro de su civilización, donde él esperaba ser el gobernante supremo. Ahora tenía que irse a la soledad del desierto, donde no había nadie. Así que él se llevó su círculo íntimo de familia y entonces para escaparse de este sitio donde estaba. Ahora, pero esa misma posibilidad, y uno se da cuenta, la historia de Caín definitivamente no fue a partir de ese momento tan mala como sí lo fue la de su descendencia. Así es, pastor. Ya para ir cerrando, vemos, usted lo mencionó algo, aunque mereció un castigo, Dios no lo dejó solo. Él se sintió, hay una parte allí en Génesis 14, Génesis 4:14 dice, grande es mi culpa para ser soportada, hoy me echas de la tierra y habré de esconderme. Así como Adán se escondió de la presencia de Dios, Caín siente que no se siente digno de estar delante de Dios, pero Dios dice que lo iba a acompañar y que si alguien le hace mal, Dios estaría con él. Lo iba a proteger, sí. Pastor, ¿cómo podemos cerrar? ¿Qué pensamiento podemos tener para mirar el accionar de Caín, sus consecuencias, pero también qué esperanza allí hay para nosotros? El accionar de Caín, bueno, sí, ese accionar de Caín lo lleva a posiblemente no a tener un arrepentimiento, pero sí por lo menos a temer las consecuencias de su acto. Pero toda siembra que uno hace siempre produce una cosecha. Caín sembró desobediencia, orgullo, asesinato, es decir, toda una siembra de maldad. Posiblemente en él no se vio tanto, pero sí en su descendencia. Y aquí nosotros tenemos la historia de Lamec, con un doble asesinato. Y ahí incluso hasta lo canta, es decir, lo convierte en una canción. Y entonces viene él y dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, a un varón maté porque me hirió, y a un joven porque me golpeó. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Así que lo convirtió en una canción, es decir, se ufanaba del pecado. Estaba satisfecho de haber cometido el pecado, de haber cometido ese doble homicidio que nos menciona aquí. Así que esa siembra ahora estaba dando esos frutos, y esos frutos son terribles. El fruto del pecado es terrible, usted lo menciona, de hecho Génesis capítulo 6, del 1 al 5, dice que la maldad en el mundo realmente se ha vuelto tan fuerte que generó que viniera el diluvio, ¿verdad? Pero yo veo, pastor, en medio, así como la siembra, ¿no?, de Caín y del pecado ha generado cada vez más dolor y el pecado crecer exponencialmente en sus consecuencias, veo un Dios
que sigue sembrando amor, sigue sembrando salvación. Le dio una oportunidad a Adán y Eva en el Edén, luego le da una oportunidad con su hijo Set, luego del diluvio le da una nueva oportunidad al ser humano y hoy para ti hay una nueva oportunidad. Si por alguna razón estabas actuando como Caín, estabas dejándote llevar por pensamientos que no vienen de la mano de Dios, te tengo una buena noticia, mi apreciado hermano, amigo, hermano y hermana. Hoy hay oportunidad para que busquemos a Dios y si buscamos de Dios, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo estará a disposición tuya y mía también. Así que, pastor, gracias por acompañarnos, por su presencia con nosotros. No sé si hay algún otro pensamiento en el que quiera usted concluir. Sí. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, Radio Escuchas, a esta hora. Y sí hay un mensaje muy especial. Recuerden, mientras más grande es tu pecado, más grande es la misericordia de Dios. Dios siempre estará a nuestro lado para ayudarnos siempre y cuando nosotros estemos reconociendo esos pecados, arrepintiéndonos. Dios estará con nosotros siempre dándonos una nueva oportunidad. Recuerden que estamos en una lucha, estamos en una guerra. Dios dijo en Génesis 3:15, voy a poner una enemistad entre dos simientes. Así que usted y yo tenemos la oportunidad de participar en esa guerra. Esa guerra se libra en el corazón de cada uno de nosotros. Démosle la oportunidad a Dios para que Él sea vencedor en tu vida y mi vida. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, pastor. Bendito Señor, gracias por una vez más regalarnos tu palabra con esperanza. Y que aunque la estela que el mal va dejando es de dolor y sufrimiento, hay una herencia mucho más grande y poderosa, es la de Dios, tratando de restaurar a sus hijos, de darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo cuando nos arrepentimos y lo buscamos a tiempo. Que nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que nos ven y nos escuchan puedan recibir ese nuevo comienzo, esa oportunidad de parte tuya. Nos apartemos del mal y podamos, Señor, ser instrumentos para que tu salvación y tu amor se siga sembrando. Que tu paz nos acompañe, nos regales, Señor, la posibilidad de experimentar el cumplimiento de tus promesas, pues lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. 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 Pastor, Dios le bendiga, le guarde y le cuide a usted, a su familia y a ustedes, que la paz de Dios llene sus vidas y nos vemos en una próxima lección de esperanza.